Ahora sí, Alejandro Katz, ensayista, editor en línea de teléfono. ¿Qué tal, Katz? ¿Cómo andas? La Nata te habla. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, te habrás enterado que en el centro está lleno de afiches de Nisman, y nos preguntábamos lo que se preguntaba alguien en Twitter que me mostraba recién la negra respecto de quiénes habían puesto los afiches. Si uno podía pensar que los que ordenaron, mira, te leo un tuit bueno, hay muchos, pero te leo uno en ese sentido. Los que ordenaron poner estos afiches, ¿mataron o ordenaron matar a Nisman? Hay que investigar quién fue, dice. ¿Por dónde empezamos, Jorge? Es raro lo de los afiches, porque, a ver, si los puso la CIDE, los puso el gobierno. Si los puso una interna de la CIDE, el gobierno debería saberlo. Yo no me imagino a una empresa privada yendo a poner afiches de... Pero... No creo que los haya puesto Ford o el Banco de Galicia en los afiches de Nisman. O sea, evidentemente los puso alguien vinculado al asunto. Pero el vocero principal que tiene el gobierno, que es Aníbal Fernández, ya habló sobre Nisman y sus mujeres intentando descalificarlo del mismo modo que lo hacen. Sí, después que yo respondí el tema de su vida personal, salió a decir que él no había hablado de las mujeres. Y sí habló de las mujeres. Había hablado de las dos cosas, de las mujeres y de la corrupción, ¿no? Sí, yo creo que los pusieron servicios de inteligencia, los pusieron grupitos militantes que quieren quedar bien con la jefa, los pusieron... me parece que esto ha tomado una dinámica y un cariz que nos obligaría, Jorge, a separarnos un poco de los hechos cotidianos para tratar de entender qué es lo que está pasando con los hechos políticos, no con los actos políticos de este tipo. Quiero decir, un día discutimos la pericia de la exmujer, otro día discutimos lo que dice Fein, otro día discutimos lo que dice el posible forense que se incorpore a... Otro día discutimos los dichos de Aníbal Fernández, otro día los afiches, otro día... Pero me parece que no podemos perder de vista y que deberíamos insistir mucho en dos cuestiones que para mí son fundamentales. La primera es que hay una denuncia que cada vez se prueba más verosímil, independientemente de cualquier otra cosa que este hombre haya hecho en su vida. Y cuando digo cada vez se prueba más verosímil, quiere decir que ya son otros dos fiscales, uno de ellos de Cámara, que han reconocido que en el escrito original hay suficiente material como para que la justicia deba preocuparse. Esto pone a Nisman cada vez más lejos de la denuncia. Ya cada vez las intenciones supuestas, el carácter de la persona, todo esto se va desvaneciendo en la medida en que otros fiscales van confirmando la fuerza jurídica de aquel escrito. Entonces, ahí hay un sitio donde concentrarse. Digo, una denuncia que se vuelve más verosímil cada vez, no solo porque dos fiscales más la ratificaron, sino también por las sorprendentes y gravísimas informaciones que publicó la revista Bella la semana pasada, que tienden a confirmar todo y aún más a agravarlo, porque incluso habría... No, aparte, discúlpame, Alejandro, citando una fuente que hasta ahora no había intervenido en esto, que son exfuncionarios chavistas en Washington. O sea, no es que esto ya era un tema solamente local o un invento de Nisman y la embajada americana, sino que está el edecán de Chávez con otros dos más diciendo, el ex edecán de Chávez, diciendo, bueno, Ahmadinejad fue a pedir tal cosa. Sí, y además esa tal cosa agrava la situación, porque esa tal cosa no es véndanos trigo y les vendemos petróleo, que son dos commodities que se transan en cualquier mercado internacional sin ningún favor personal,
sino liberen a nuestros asesinos de la persecución internacional y transfiéranos a cambio de dinero ilegal tecnología nuclear. Entonces, todo esto es cada vez más verosímil y más grave. Si Nisman era corrupto, si Nisman era inmoral, si Nisman, desgraciadamente, es algo que ya no se le podrá imputar porque está muerto, y que además cada vez puede afectar menos la calidad de su denuncia en la medida en que ésta está siendo confirmada por otras lecturas judiciales y por información que se está agregando cada día. Entonces, me parece que los afiches, las declaraciones de Fernández, son las reacciones de quienes ven que esto toma un cariz de mucha gravedad. Lo otro es, hay un muerto, homosexual, drogadicto, asesino, fiestero, ¿qué me importa? Hay un muerto. Hay un muerto. Un muerto que en algún lugar, vos sabés que recién lo hablábamos con Diego Leuco acá, en algún lugar esto se engancha con una frase del inconsciente colectivo muy argentina, que es: se merece lo que le pasó, en algo habrán dado, algo habrá hecho. Eso es el imaginario que construyó la dictadura para justificar simbólicamente las desapariciones y torturas. Ese imaginario no existía antes de la dictadura, Jorge. No, claro. Y esta gente lo está tratando de dinamizar, de reinstalar, de dar informaciones y poner al muerto en el lugar del victimario o del responsable de su propia muerte y entonces yo decía, creo que hay dos cosas que nos tienen que importar. Primero, cada vez tiene más solidez la denuncia de este hombre y la sociedad debe preguntarse no solo por la verdad de esa denuncia, que es fundamental conocer, sino por la verosimilitud de esa denuncia. ¿Cómo es posible que este país esté gobernado por un grupo de personas que pueden pedir que se les transfiera tecnología nuclear para desarrollos nucleares con objetivos bélicos y se pueda creer que se ha hecho eso? ¿Cómo es posible que este país esté gobernado por gente que puede simular un acuerdo internacional mintiendo sobre sus objetivos para dar inmunidad o restituir inmunidad a funcionarios acusados del atentado de la AMIA? ¿Cómo es posible estas preguntas? Estas son las preguntas, no los pósters. Los pósters son parte del mecanismo que permite que nos acostumbremos a todas estas otras locuras como si fueran parte de la normalidad. Lo que pasa, ¿sabes qué? Con los carteles, que yo los veo y para mí vuelven verosímil todo lo demás. O sea, por paradoja, es como un golpe por elevación. Lo ¿viste? confirman. Si vos tenías alguna duda, ver los carteles, sí, se lo cargaron y ahora lo desacredita, cosa, es tan obvio. Sí, por eso. Pero entonces, concentrémonos en insistir que hay que resolver la verdad de la denuncia de Nisman, que hay que presionar a la justicia para que fallos como el de Rafecas no sean posibles. Ahora viene uno de Cámara. Entonces, también las acciones de propaganda, en el sentido fuerte de esta idea de la propaganda, que consiste en distraer la atención, construir realidades que no lo son, etcétera, también están orientadas a que no nos concentremos en lo que está pasando en la Cámara después de que Moldes ratificó a Policita y desestimó a Rafecas. Digo, es necesaria una conciencia muy alerta porque hay mucha presión para que no se avance en la investigación de la denuncia de Nisman. Y de otro lado, creo que hay que tratar de desarmar ese discurso miserable
que, poniendo en primer lugar los vicios eventuales de una persona, tiende a atribuirle a esa misma persona la responsabilidad de su propia muerte, es decir, sacarlo en lugar de víctima, ponerlo en lugar de victimario, y de ese modo restarle valor a lo que pueda decir. Y estamos siendo testigos, todos estamos siendo testigos, de que posiblemente, con la única excepción de la fiscal Fein, que por más voluntad y esfuerzo que haga, no tiene las habilidades o los recursos para avanzar con consistencia, todos los demás que están interviniendo están tratando de perturbar el desarrollo de la investigación sobre la muerte de Nisman, a tal punto que es posible que ya nunca sepamos qué pasó. Y entonces, digo, creamos una nueva muerte impune, creamos una nueva situación de muertes impunes, se puede seguir matando impunemente porque es muy fácil, y entonces acá lo que hay que decir es, Fein dijo, hubo 3 horas entre que entraron en el departamento y yo llegué. Sí, sí. Yo creo que no deberíamos dejar de pasar por alto esa observación y hacer las acciones judiciales correspondientes contra quienes contaminaron ese departamento. Gracias, Alejandro, por la comunicación. Un abrazo. El viejo Alejandro Katz, quien hablaba, ensayista, editor. Me preguntaba, ¿están todavía ahí en la sala 1 de la Cámara Federal decidiendo qué van a hacer? Y dicen que el voto de Patti Ballestero está en duda. Yo le sugiero a Ballestero que vaya al centro y mire los afiches de Nisman.